Buenas tardes, Monty Peiró. ¿Qué pasa, Escaliburcio Ramón? Pues estoy aquí muy bien, fuera de mi casa, de nuevo. Últimamente no paramos, No paramos por casa. Todo mal a domicilio, sigue su curso, esta gira que estamos haciendo por casas por los de mejores gente. hogares Sí. de la terreta. Sí, estamos buscando casas que nos gusten más que la nuestra y hoy estamos en la casa de alguien. A ver, no hay ninguna casa que me guste más que la mía, principalmente porque es la mía, Porque y es donde yo estoy a gusto y tal. Pero he de decir que esta casa en particular me ha gustado bastante. Hace como un arco, es súper curiosa y extraña. Además tiene 3 gatos. Que eso siempre suma. A ver, 3 gatos son... mejor que Edward no hay nadie. Pero 3 gatos son mejor que un gato, en Claro, realidad. si lo analizas cualitativamente te quedas con Edward, pero cuantitativamente prefieres 3 a 1. De forma objetiva, he de decir que estos 3 gatos son mejores que Edward, Sí. aunque yo no esté de acuerdo. Estos 3 gatos son la hostia, la verdad. Bueno, basta. Estamos en casa de Davis G. Álvarez, guitarrista de Ángelus Apátrida, porque vamos a hacer el primer Misery de esta temporada. Y ahora hora, porque es el programa 13, creo, si no me Se equivoco. nos ha resistido este año Sí, porque el entrevistar gente. Nosotros con el fluir, al final, más que fluir, lo que hacemos es atrancarnos hasta que al final sale, ¿no? Bueno, pues ya está. Vamos a pasar a Misery, el primer Misery de la 4ª temporada, y ahora hablamos. ¿Qué tal, Davis? ¿Cómo estás? Bienvenidos a mi casa, que hace arco y es grande. Y tiene 3 gatos. ¿Alguien quiere un gato gordito? Hay un gato que ahora nos contarás, con el que parece que tienes problemas de convivencia, ¿no? Sí, y bueno, ahora te contaré, pero tengo muchas anécdotas de este gato. Sí, a mí algunas me las sé y eso solo refuerza mi amor por este gato. Bueno, Davis G. Álvarez, por si alguien no lo conoce, es el guitarrista de la banda de thrash metal de Albacete, Ángelus Apátrida, que por si hay alguien que no lo sepa, es la banda española más conocida en su estilo y en general una de las bandas españolas de heavy metal que más ha trascendido internacionalmente. Llevan en activo desde el año 2000, habéis editado 7 discos en estudio, habéis girado por toda Europa, Latinoamérica, China o Japón, entre otros. Y sucede que además pues es mi compañero en 2 bandas, entonces me aprovecho de la confianza Claro. para traerlo aquí a Misery. ¿Y cómo te trato? ¿Te gusta mi tortilla de alioli casero? Está todo súper bien, no tengo... La verdad es que nos tratas muy bien. A mí recibimiento con comida siempre es... Comida y gatos y... Comida, gatos, es difícil superarlo de momento. Fantástico. Bueno, la primera pregunta que teníamos es cómo se asimila que tu banda de metal acabe siendo una de las más importantes del país, porque es un poco lo opuesto a lo que te imaginas cuando te montas un grupo de metal, ¿no? Es difícil de explicar porque para mí no es así. Y a lo mejor hablo por mí mismo, pero puedo hablar por el resto de mis compañeros porque ellos son amigos míos de toda la vida. De hecho, es un grupo que formamos 4 amigos. Que muchas de nuestras madres dijeron, pues no será mejor que estén por ahí en vez de hacer delincuencia y todo eso. Claro. Y sobre todo, para nosotros, en el fondo, sabemos que hemos hecho muchas cosas porque, aparte de los resultados que, joder, Sí, que no voy a llamar los resultados, que todo su proceso tiene su previo. Nosotros siempre somos una banda que no hemos parado. Hemos parado este último año básicamente por lo que ha pasado, ¿no? Claro. Y aún así hemos grabado un disco nuevo, hemos planteado nuevos caminos. Dado que nosotros lo único que queríamos es tocar en el bar de los colegas en Albacete, no ha ido mal, o sea, me explico, hemos tocado en un par de bares más, ¿no? Hasta, pues, la verdad es que muy guay, pero no solemos mirar mucho atrás porque creemos que aún nos queda mucho por hacer. Sí, pero y a mí me raya el cómo se asimila, que eso, ¿no? Te montas una banda con tus amigos de toda la vida para tocar en el bar de alguien y de repente un día estás en Japón con japoneses cantando tus canciones, que tiene que ser loquísimo. Para mí es una pasada, sobre todo el tema, pues imagínate Japón, Sudamérica o todos los sitios. Y yo he estado en esos sitios por mi banda, he tenido esa suerte. Sí, que luego pienso, me gustaría venir más de turista, pero si no fuera por mi banda yo no hubiese estado en esos sitios, ¿no? He estado 2 veces en Japón y para mí eso es un privilegio. Hombre, pues tiene que ser muy raro, ¿no? De repente decir, ¿esta gente por qué? O sea, ¿esta gente por qué canta mis canciones? A mí me rayaría muchísimo. Sí, ¿y por qué llevan mascarillas? Porque... Claro. ¡Qué gilipollas! ¡Qué visionario! Menos normal. Sí, a mí lo de Japón me chocó mucho, porque Europa, al fin y al cabo, si viajas... la gente latina y en el Mediterráneo podemos ser de una forma, pero
si te das cuenta, estamos un poco cortados por el mismo patrón, unos con sus cosas y otras. Pero una vez que vas a Japón, ya vas a Japón en avión, ya te saludan los operadores de pista ahí que dices, ¿cómo? Entras en Japón y la gente es muy hospitalaria. Digo Japón como digo China, Taiwán, Australia y muchos sitios donde hemos estado. Y es una pasada porque me acuerdo, sobre todo, estuvimos 2 meses de gira, Sudamérica, China, todo, y en la última fecha estábamos en una playa de Australia y me acuerdo estar sentado y decir, joder, tío, vaya tú te llevamos. Ahí me senté y me di cuenta de la movida, pero claro, vamos tan on fire siempre que no puedo tomármelo como el que hace turismo, por ejemplo. Claro. Para mí, en el resumen es de qué guay que la banda de colegas haya funcionado y hayamos ido a algún bar más. Algún bar más en Australia. En Australia, por ejemplo, O sea, y con fuisteis a canguros. Australia. Sí. Y el tema de insectos, ¿cómo va por allí? Que a mí me preocupa Insectos mucho. no vi gran cosa, pero me acuerdo cuando vi la primera vez un canguro que dije, adiós, qué pequeño. O sea, me quedé un poco impactado. ¿Son pequeños? A ver, supongo que los que vimos nosotros en ese parque eran más pequeños y sobre todo me hizo ¿Pero mucha eran gracia. más pequeños de edad o porque No, tenían de tamaño, era muy raro. Y me acuerdo alguna sobre variedad con acondroplasia? Y la mejor anécdota de esa gira que tengo, pues imagínate, llevábamos 2 meses sin parar, estábamos hechos polvo todo, pero estábamos a la vez contentos por la sensación de estar allí. Y me acuerdo, no se me va a olvidar, que fuimos a ese parque y tenían pues la típica esta con el póster para hacerte una foto con koala y ya el koala no me pareció ni tan suave como yo creía que era un koala. No. Y me dice la tía, ten cuidado que es que huele un poco mal. Y dije, tú no sabes de dónde vengo yo huelo peor. Y la tía, ¿cómo? Molaría que el koala se espantara, ¿no? Pero vamos, joder, yo la verdad es que me siento muy especial, sobre todo aparte de poder haberme dedicado a la música, por lo que he podido hacer gracias a mi banda. Hombre, O sea, eso no tiene, y sobre todo pensamos que aún nos queda mucho que hacer y a ver si esto se pone un poco al día y podemos hacer más cosas. Hombre, con vuestro último disco, el homónimo Ángelus Apatrida, conseguisteis llegar al número 1 de ventas en España. No me refiero al número 1 de metal, sino al número 1 en general, por delante de Bad Bunny y de Foo Fighters, según pone en la Wikipedia. ¿Cómo te quedas tú con esto? Guillermo lo dijo en una entrevista y creo que es la mejor definición. Es como si entras en un bar de pijos, abres la puerta y dices, ¡hijos de puta! Y vuelves a cerrar. No lo sé, yo sobre todo ya no lo veo en rollo de... A ver si me mola pensar que mucha gente del mainstream diga, pero ¿quién coño son estos 4 tíos? ¿De Albacete? Ya. Mira qué pintas. Pero me gusta también pensar de que también es un efecto porque nuestros fans y nuestro público, incluso en los tiempos más duros, ha comprado nuestro disco, nos Claro. ha apoyado. Para nosotros, lo estamos diciendo siempre en los conciertos, de nos cuidamos entre nosotros, nuestros fans nos cuidaron, y para mí, si por lo menos ha servido para dar un golpe en la mesa y decir, aquí hacemos metal y esto funciona, Claro. y eso abre Que se más joda Bad Bunny. y se abre más puertas a otras bandas, joder, yo encantadísimos. Pero es súper extraño, ¿no? Como realmente, pese a ser número 1, no trasciende absolutamente nada, ¿no? En lo que es el más media, ¿no? Sí, que no te ponen en la radio, claro. Más que en la radio, en cualquier medio. Es decir, a mí no me saléis como sugerencias en Spotify. A mí Ya. en Spotify me salen como sugerencias de otras cosas. Claro. Pero me gusta pensar de que un día estoy echando la siesta y alguien, tío, habéis salido en Saber y Ganar. Eso te me iba a flipó decir. porque eso realmente yo creo que a lo mejor me equivoco. Para que eso suceda, alguien del equipo técnico tiene que ser fan o se han dado cuenta de que hay un grupo y les ha llamado la atención. O sea, Claro, han visto las listas de ventas y han dicho, esta bueno, rareza lo podemos aprovechar porque salisteis en Saber y Ganar. O sea, Quizá es que ese es el fuerte eso. verdadero éxito. Sí, sí. El No salir lo sé. en En Saber y Ganar, hombre, un poco sí. Para mí el verdadero éxito, nosotros realmente íbamos a grabar un EP para celebrar el 20 aniversario del grupo y fue un éxito no tener que hacerlo, remontar toda la jugada y acabar sacando, es un tópico, pero si tienes que oír a nuestro grupo, ponte este disco, porque es lo que creo que mejor representa a la banda. Está guapo, ¿eh? Yo me lo pongo a veces para entrenar y me dan ganas de destruir cosas. Está guapo, ¿eh? Está guay. Hubiera sido más guay si en Saber y Ganar Jordi Hurtado hubiera rapeado algo nombrándose. Eso sería ya lo máximo. Y bueno, en Todo Mal siempre nos mola hablar de las miserias de la vida artística y tratar de romper con esa imagen del glamour de ser músico que no se corresponde mucho con la realidad. ¿Qué es lo más cutre, David, que te ha pasado girando o ese momento en el que has dicho, ¿por qué no me saqué yo un FP de electrónica? Pues yo creo que girar no es tan, sobre todo cuando estás fuera, se ve muy bonito. A ver, yo entiendo a la gente, puedo entender y empatizar a la gente porque ven lo guay que es que estamos tocando, que lo estamos pasando bien y que seguramente después del vuelo nos tomemos unas cervezas. Visto así está guay, pero nos hemos comido cada tren.
y hemos estado en cada sitio que sí que ahí he pensado, ¿qué coño hacemos? Contaré dos que curiosamente van a ser las dos del principio de la gira de China. Una... Que China regular, ¿no? Yo, por ejemplo, no, a ver, porque fueron unas condiciones diferentes también, ¿no? Es otra cultura. Me acuerdo de llegar, yo solo pido una cosa en la gira cada día, es poder pegarme una ducha y tomar un café. No lo conseguí. Pero es que al cuarto día le dije al tío, por favor, alquilarnos una habitación, algo, me quiero duchar, me pica el culo, no puedo más. O sea, ducha y café en realidad son dos peticiones bastante básicas. No estás pidiendo sí. un jacuzzi ni un catering ahí. Yo pienso que hay que ser muy duro para aguantar sin café y comer sucios sándwiches de pan Bimbo. Claro. Y en esa ocasión dijo, sí, vale, lo alquilo. Y alquiló en un sitio que yo ya entré y dije, esto es lo más... Es que es digno de película de Bruce Lee. O sea, muy chungo el sitio. Pero es que cuando entré... A ver, no sé si decir todo mal en China, es en plan, entro y donde estaba el váter encima estaba la ducha, entonces no sabía si tenía que ponerme a cagar y abrir el agua, si ponerme ahí de cuclillas, o sea, era en plan de, es que no está nada bien aquí. Es en plan de, por favor, ya está bien, obviamente me puede duchar y eso fue cojonudo, pero no conseguí el café. Y la segunda, que ya me hizo mucha gracia porque nosotros empezamos... Pero una cosa, ¿por qué no hay café en China? Es que ellos yo creo que toman más té. Ya. Vale. A ver, es verdad que bueno, no sé esto si está bien decirlo, pero los chinos el café que hacen, no sé, es regular, ¿eh? Normalmente se nota que no les mola mucho el café. Es que es otra forma de vivir. Me acuerdo cuando estábamos en Japón, la primera gira, que le dije, oye, antes de irnos, ¿podemos ir a un bar a tomar un café? No habíamos desayunado. Y dice, ¿tomar un café a un bar? No. Y me llevó ahí un montón de máquinas por todos lados y en el metro había una máquina que hacía café caliente. Y dice, aquí los japoneses no tienen tiempo para ir al bar, aquí tenemos que ir a currar. Y me tomé un café de lata calentito que estaba bestial. O sea, fue increíble. Y el tío se partía el culo de mí, ¿pero que vas a ir a un bar a tomar un café? Que ya ves lo normal que es para nosotros, ¿no? Ya. Y la segunda que me pasó muy buena en China, me acuerdo, yo decía... Porque empezamos en giras con unas salas muy raras y llegamos ya a un sitio que era como un rollo Hard Rock Café y dije, hombre, por fin una sala guay, probábamos tal. Y el caso es que empieza a entrar gente al bar, pero estaban como cenando todos. Y 2 minutos antes de empezar a tocar nos enteramos de que no era nuestro concierto, que éramos el grupo de la cena. Hostia, de esa gente. ¿en serio? O sea, estáis ambientando una cena. Empezamos a tocar y la gente le faltó empezar a vomitar ahí en las mesas. O sea, a ver, yo también lo entiendo, voy a cenar tranquilamente a un sitio rockerillo, pero yo soy de esas personas que no me gusta estar en un bar y que esté la música fuerte, me molesta parar. Y empieza un grupo de thrash metal a tocar a toda hostia. Pero es curioso cómo pues acabas siendo un grupo de thrash metal de Albacete amenizando una cena en Japón. Lo curioso es que nadie nos dijese nada hasta 2 minutos antes de empezar a tocar. Es de, claro, ahí ya no puedes volver atrás. No hay marcha atrás. La cara de la gente era un poema. Me daba hasta lástima de todo. Bueno, antes también hablamos mucho en Todo Mal del tema del éxito y el concepto de éxito que tiene normalmente la gente. No sé si tú con esto sientes de cerca el éxito o piensas que realmente nunca lo vas a alcanzar. Yo creo que depende de cómo consideres lo que es éxito en tu vida. Habrá gente que tendrá un pelotazo, ganará pasta durante una época y tendrá muchos lujos. Para mí el éxito es ganas de tener haciendo música, ganas de seguir tocando, porque también creo que hay una espiral en esta música negocio que te puede engullir y te puede hacer sentir de que todo lo que pensabas que era tan guay no es tan guay, porque sí que es verdad y hay que acordarse de que hay una parte que es un negocio. Claro. Entonces yo afortunadamente sigo teniendo ganas de tocar, tengo ganas de grabar otro disco con Angelus, tengo ganas de sacar más versiones con Backseats, tengo más ganas de hacer cosas con Monty Everlasting. Me explico, ese es el hambre que a mí me alimenta. Por mucho éxito que tuviese, a ver, habría que verlo con más pasta y otras cosas en tu vida. Pero si yo me levanto y tengo ganas de tocar, para mí es un éxito, porque habrá gente que tendrá todo y no tendrá. Claro. Es que está... Y aparte nosotros no dependemos, no somos un producto, no dependemos de nadie, nosotros componemos nuestra música desde cero. Eso está y la gente confía en nosotros, nuestra discográfica confía en nosotros, y que te respeten como artista, para mí eso sí que es un éxito. Eso es muy guay, la verdad es que sí. Y la cara oculta un poco del éxito, de que la gente te conozca, ¿te da a la gente mucho la chapa? ¿Qué es lo peor de que la gente te conozca? Porque lo bueno, ya sabemos lo que es, pero lo malo... A mí me gusta siempre abordar un poco, sigo y lo digo claramente, yo sigo siendo fan de la música, mis compañeros también. No me importa salir fuera, no me gustaría quedarme... Entiendo que haya gente que lo haga, a mí me gusta salir fuera, seguir sintiendo la sensación de los conciertos y tal.
la verdad es que me llevo bastante bien con la gente. Eres sociable, eso no sí. quita decir que a veces, pues alguno que ha ido un poco pasado, pues me acuerdo que una vez un tío lo mandé a la mierda y luego me sentí como mal yo. Pero como que empezó a decirme de que éramos unos vendidos, de que tal. Y encima hacía dos cosas que me joden mucho. Que me cojan así del codo, que me pellizque, que es de no me conoces, ni aunque me conozcas, no me estires de la chichilla del codo. Y lo segundo, no me escupas, coño. O sea, es en plan de... Pero no lo digo en cuanto Mola a un porque tío. David le pide siempre a cada situación dos cosas, ¿no? A China, ducha y café. A un señor, no me toques el codo y no me escupas. Buena observación ahí, sí. Tiene sus dicotomías ahí. Lo que quiero decir es que no es tan difícil. Aparte, a mí me gusta No, llevar, pides poco. me sigo sintiendo fan de la música también, me explico. Yo también es que creo que cuando te dejas de ser fan, se va un poco a la mierda todo, ¿no? Claro, está guay. Bueno, Pero, pues pero ya, es no te curioso escupas. porque lo de sois unos vendidos es difícil decirlo sin escupir. Pero, Creo yo que si le dices eso a alguien directamente a la cara, solo lo puedes decir bajo los efectos Pero del alcohol. Quiero decir, Y- decirle a Ángelus Apátrida, son unos vendidos, Ya. ¿cuál es la pureza que trabaja ese señor? Que es Ya. para él no ser un vendido. No, supongo que hacer música, no sé, con un yunque y un martillo. ¿sabes? Directamente no vender, me imagino. Directamente no hacer nada. No hacer nada. Soñar Sí. con tener un grupo solo en tu cabeza, solo imaginario. a veces es que la gente dices, pero a ver, que tú no te levantas y Ángelus Apátrida te pone en el banco que te ha sacado pasta. Claro. Me explico, pero hay gente que es como muy fanática, es muy enrevesada también. Que a ver, está guay tener... He visto gente con 50 años que dices, Dios, qué frikis, pero mola. Pero yo creo que también hay gente que se le va un poco el norte o a lo mejor tiene la piel muy blanda. Me acuerdo cuando sacamos un vídeo del último disco, que se besan dos chicos y dos chicas, madre mía, algunos montan, incluso gente que me cae bien de decir, no me creo lo que me están diciendo. O sea, como por homofobia. Sí, pero es en plan de... Ya no sé si es un poco por hacer la gilipollez o... Bueno, a mí esas cosas no me sientan bien. Hombre, claro. Entonces, no sé, también cada persona es un mundo, cada situación puede ser diferente. Entonces, bueno, simplemente yo realmente lo cuento y me parto el culo. Es decir, Hombre, tú bueno, eres sociable, yo te veo a ti, pues lo llevas mejor de lo que lo llevaría, por ejemplo, Escaliburcio. ¿Tú cómo lo llevarías? Yo, el éxito y todo Que esto... el éxito bien, pero que la gente te dé la chapa, me refiero. Yo, bien. Yo creo que lo llevaría de puta madre. ¿Sí? Pero tiene que ir acompañado de otras cosas. Es decir, yo soy un muerto de hambre que está en su casa tirado en el sofá toda la semana y luego sale el sábado y me dan la chapa así por la gratis, pues supongo que no. O sea, tú quieres que te den la chapa si a cambio te dan dinero o algo Me así. dan dinero, éxito, no sé. Ya, O sea, si hay mucho reconocimiento, pues eso me gusta. sí. ¿A quién no le va a gustar un reconocimiento? Un reconocimiento. Y bueno, además de con Ángelus Apátrida, tú eres también un referente como guitarrista, que he visto hoy en internet que ha salido en el Rockferendum de la Heavy Rock, que eso es, si sales ahí, pues ya está, ¿no? Se te considera uno de los mejores guitarristas del país y yo tengo que decir que tocas muy bien para ser un tío y además te comportas como si eso no fuera contigo. O sea, eres uno de los músicos más humildes con los que yo he tocado. Suena tópico, pero es verdad. Cosa que me flipa porque personalmente yo siempre considero la música como un oficio más y no entiendo a veces estos músicos que se comportan como si fueran seres superiores tocados por la mano de algún dios, ¿no? ¿Es difícil controlar el ego cuando tanta gente te halaga o simplemente nada de eso va contigo? ¿Cómo lo haces, David, para no ser un auténtico gilipollas? Porque tocas lo bastante bien para ser un gilipollas. gracias por lo de no ser gilipollas y de tocar. No lo sé, yo es que tú me conoces y ves mi día a día también y yo me dedico, estoy todo el día dando clases, tengo tanto Ángelus como varios proyectos y no me da tiempo a pensar en esas cosas, afortunadamente. Pero es que también es lo que dices tú, ¿en qué calidad un músico que tiene cierto éxito tiene un superpoder para tratar a la gente? ¿Cómo? No, es una cosa que yo sí he visto en bandas y he visto en muchos músicos de decir, a ver, que tocas bien, chaval. Sí, pero que solo tocas bien, Pero ¿no? que tocas muy bien, tus habilidades sociales son bastante basura, ¿no? Y nunca lo entenderé porque no sé cómo explicarlo. Yo hago una cosa, simplemente tengo suerte de vivir de lo que me gusta, como cualquier persona que haga cualquier cosa. Es como si eres informático y me das la chapa. Claro. Pues te diré, pues muy bien. O sea, es como, no sé, es difícil de comparar. Sí, yo a veces lo pienso, ¿no?, con mi hermana que es médico y pienso, joder, mi hermana te salva la vida en urgencias y la gente no se vuelve loca cuando ve a mi hermana por la calle, ¿no? Y a lo mejor tiene más mérito que algunos músicos que dices, joder, que toca muy bien, pero que solo tocan, ¿no? Y se lo creen ahí como si el mundo les debiera algo.
Yo veo a veces que hay muchos músicos, y esto puede trasladarse a actores, por ejemplo, o otro tipo de trabajo artístico, es susceptible de ser ídolo de masas y cosas así, que creo que hay gente que como que cumple un sueño, ¿no? O sea, que una vez se ve en posición de decir, cumple un sueño y proyecta en sí mismo ese sueño que tenía, ¿no? Y... O sea, que no son gilipollas ídolos porque les nace de esa manera, que al final sí, sino que es lo que han querido ser siempre han querido ser famosos o siempre han querido tener éxito en la música y tal, y cuando han podido hacerlo, de hecho, hay gente que por mucho menos de lo que puede conseguir mucha otra gente, por muy poquito, simplemente teniendo... Media ya cuando juntan 100 personas en un bolo y ya de alguna forma ya les ves como cierta actitud porque están proyectando ya esa imagen de sí mismos siendo exitosos. Ya, pero todo lo que construyes al final con esa actitud lo tiras todo abajo. En cierto modo. Es como decía, no sé si qué músico leí una entrevista y creo que es verdad, que si antes del éxito eras gilipollas, con el éxito lo serás igual o más. Claro. Yo es una cosa que nunca entenderé porque nosotros, y que nos conoces, sabe que somos gente currante, somos gente sencilla, y a nosotros eso nunca... De hecho, una cosa que siempre me ha halagado mucho cuando he conocido gente, joder, y estás aquí conmigo y estás hablando y tranquilamente conmigo. No sé, es como que me choca y digo, ¿y qué quieres que haga? Claro. ¿Hago el pino o empiezo a hablar en otro idioma que no conozcas? No sé, es curioso, pero yo entiendo a la gente porque les choque, porque normalmente a veces es como que el músico está detrás del escenario y no quiere relacionarse. Ya. Incluso van a firmas si son un poco ariscos con los fans. Yo no encuentro una razón para ser... Y les ves mucho tipo de actitud, no solo, o sea, en el estilo de vestir, por ejemplo, en cómo se comportan algunos, cómo se comportan con las mujeres. Yo estaba pensando ahora, mientras estaba escuchando, que creo que yo sería un gilipollas. O sea, creo que ahora no sería tan gilipollas. Pero si me hubiese pillado a los 20 y tantos, si algo de lo que yo he hecho a los 20 y tantos hubiese funcionado, igual habría sido un poco gilipollas, porque sí que, y aún hoy en día hago muchas proyecciones, ¿no? Yo proyecto mucho imágenes que tengo sobre el éxito, sobre el dinero, sobre el sexo inclusive, y proyecto mucho sobre, es que claro, no puedo permitirme X cosas porque no he tenido... éxito. No he tenido cierto éxito. Y creo que si hubiese tenido ese éxito, hubiese asumido ese rol que está dentro de mi cabeza, que pero es lo que te supone que tienes que imaginas hacer. Como una proyección de cómo sería yo si tuviera éxito, y te imaginas haciendo excentricidades o algo así. Algo así, quizá, y seguramente saldría súper mal, me sentiría súper mal conmigo mismo, porque en realidad no desearía hacer eso. Ya. Yo creo que en el caso de Davis la clave es, por lo que te conozco, que es que a ti lo que te mola es tocar. O sea, es decir, te sigue flipando la música. Entonces, todo lo que hay alrededor de la música, que es un poco a lo que se aferra la gente, el éxito, la pasta, las tías, no sé qué, el glamour... es ajeno a la música. Es ajeno a la música. Es algo que cuando tienes éxito parece que va de la mano... Pero yo a ti lo que te veo al final es que estás todo el día tocando la guitarra, porque a ti lo que te gusta es tocar la guitarra. Pero eso es que es una frase muy típica que suelo decir, la culpa de ser músico es tuya, porque eres el músico, me explico. Si eres músico tienes que asumir lo consecuente. Yo me puedo dedicar a la guitarra, me gusta tocar, y luego pues mira, hay cosas como la logística, viajar 10 horas en una furgoneta, pues no me gusta tanto, pero lo hago. No mola. Estar en un aeropuerto tirado 8 horas, pues bueno, pues tampoco me gusta mucho. No poder ducharte y no tener café. También, que me tengo que duchar sin saber si tengo que cagar o tal, pues mira, eso es lo que me toca. Pero lo que quiero decir es que yo en el fondo, a veces te estresa porque es obvio, estar fuera de casa en esas condiciones es difícil, pero que da igual, que no es culpa de nadie. Claro. Que a mí me gusta tocar la guitarra y me lo paso bien yo me lo paso bien cuando subo al escenario. Si pase lo que pase, cuando estoy en el escenario me lo estoy pasando bien, se acabó la historia. Y toda la gente que diga, es que es muy difícil, ¿qué tal? Pues elegiste ser tu músico. Yo, por ejemplo, he hecho muchos sacrificios por la música. Me dejé un trabajo, me vine a Valencia, empecé de cero aquí. Claro. Y nadie me ha regalado nada. He tenido suerte, sí, pero también creo que ha habido un trabajo. Hombre, la suerte puede estar ahí, pero sin currar. Bueno, alguien habrá que le toque así la lotería, pero sí. Pero es como cuando me dice la gente, joder, es que tú tienes suerte, te dedicas a lo que te gusta. Y digo, ya, pero me tengo que levantar a las 8 de la mañana y tengo que currar y tengo que rendir cuentas también. Claro. Que no es tan fácil. O sea, sí, y menos en este país, claro, que no...
Pero yo no voy, a pesar de que mi grupo haya tenido un éxito y tal, nosotros no vamos dando sermones a nadie, ni estamos quejándonos. Es que la culpa de ser músicos es nuestra. Claro. Entonces, esa conversación que a veces la gente intenta hacer como más grande, no cuenten conmigo. O sea, no. Es que incluso dentro del mismo estilo, me acuerdo que había gente que nos criticaba porque no llevábamos cinturones de balas, botas, Uy, qué pereza tal. eso, con el calor que da. Ya es que me daba bastante, con 20 años, me daba bastante pereza. Ya. Con casi 40 ya es que perdón por la expresión, me la suda 3 huevos. Es que no, es una pérdida de tiempo. Lo que estáis diciendo vosotros dos, que es súper interesante, porque creo que ahí radica un poco el secreto de esto que estamos hablando, que es básicamente si lo que te ha hecho tener éxito de alguna forma es una cosa que disfrutas haciendo día a día y que valoras per se, como que te protege de alguna forma que te andes por otros caminos, ¿no? Que empieces a comportarte como un gilipollas. También puedes comportarte como un gilipollas si eres un gilipollas, eso está claro. Pero sí que es cierto que yo observo en otras personas que no han tenido... No es que tengan menos éxito, es que directamente nadie les hace caso. Y están con el fake it till you make it, fingiendo que tienen éxito, que les ven un montón y no sé qué. Y te das cuenta que les dan tanta importancia a su imagen, por ejemplo, no paran de compartir fotos, historias de Instagram, tal, y dices, ¿vas a compartir en algún momento tu música? Claro. ¿O vas a hacer conciertos? Es que hay músicos que van pululando por ahí por las redes que sí, que sacan un videoclip que ha costado 10.000 pavos, pero no hacen conciertos. Yeah. Y dices, ¿dónde tocáis? Porque yo saberlo. creo que es un poco lo que decía Davis, ¿no? De que al final, si eliges la música, tiene que ser por la música. Lo que pasa es que, por desgracia, la música, y especialmente, bueno, supongo que en todos los estilos, pero en el mundo del rock se ve mucho, que la gente se acerca atraído por esa pulsión adolescente que todos tenemos, de que el rock es divertido, que el rock es fiesta, que tienes un grupo, y yo qué sé, pues que te ponen un foco en la cara, ¿no? Y todos queremos molar. Y a mí me mola molar y creo que eso está guay. Pero si no te gusta la música, no vas a aguantar. Porque la música, lo que es subir al escenario y tocar, que es como dice él, ¿no? Lo que más mola, es el menor tiempo, porque el mayor tiempo vas a estar en una furgoneta, comiendo mierda en gasolineras, durmiendo mal, en sitios sin poder hacer una ducha. Y hay mucha gente. Más te vale que disfrutes. Más te vale que te guste la música. Porque si lo único que te interesa es el glamour, es jodido. Y bueno, sabemos que te flipa Van Halen y tú sabes que yo soy una pesada con las mujeres músicas. ¿Hay alguna mujer música que te mole mucho o te haya influido en tu manera de tocar? Porque yo a veces veo algunas cosas que me recuerdan a Jennifer Batten. No sé si te mola, a mí me flipa. Sí, claro, me la he escuchado y he visto vídeos y tal. Supongo que lo dirás por el rollo del tapping por un tema de sonido, como que esa pulcritud que tienes tú en los solos me recuerda mucho a su sonido, no sé. Pues gracias. Sí. No sé, yo no la sigo tanto, pero yo también en su día vi cosas de hecho, hay una leyenda que Jennifer Batten tuvo que reenseñar a Eddie a tocar el solo de Beat It. Porque básicamente eso fue una improvisación de estudio. Entonces no sé si es que lo invitó en una gira a Michael Jackson y el tío como que no se acordaba y la tía le tuvo que explicar. Pero a mí me mola porque en Jennifer Batten siempre vi mucha personalidad tocando la guitarra. Sí, a mí me gusta muchísimo. No se quedó el mismo patrón que ves en otros que al final son pseudocopias, ¿no? Ella hizo también su propio camino. Me gusta también mucho, por ejemplo, por poner un ejemplo, mira, hay una guitarrista que se llama Larry Basilio, que ahora estuvo, antes de la pandemia, hacía algunos G3 con Satriani y creo que con Paul Gilbert. Larry Basilio, tomamos nota. Es brasileña y la tía toca que flipas. Todas las marcas están con ella y apoyándola a tope. Y realmente parece siempre como un ejemplo extremo, pero ya, por ejemplo, te metes en Instagram y vas viendo vídeos de guitarra y hay muchas tías tocando a un nivel que flipas. Claro, ya por fin está ahí. Pero incluso me mola porque la gente ya está haciendo sus cosas, me explico. Ella no tiene por qué deberse a ser músico de sesión, simplemente con todos mis respetos a los músicos de sesión, que me parecen gente muy currante. Pero ves que ahí está la chica haciendo su trabajo. Es una de las chicas que más me llama la atención. Hay otra chica que también colaboró en una movida de Satriani, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero vamos, que solo con que te des una vuelta en cualquier red social verás a un montón de tías tocando con el mismo o más nivel que muchos chicos. Qué guay. Pues tomamos nota de esta mujer brasileña. Yo no la conocía, la voy a seguir.
Y bueno, también sé que te flipan las tortillas de patata y que eres bastante buen cocinero, cosa que me sorprendió porque yo pensaba que ya tocabas bastante bien la guitarra como para no hacer otras cosas bien. No, realmente no soy buen cocinero. Cocino 2 o 3 cosas que me flipan y las perfecciono, pero no me Pero considero para nada. el secreto es elegir tus Y 2 o 3 centrarte. y centrarte muy bien Yo en es que con ellos. mi chica siempre nos motivamos mucho porque nos gusta hacer cosas sencillas. Entonces, en vez de saber 20 platos, a lo mejor me focalizo bien en hacer una tortilla de patata, creo que hago un buen gazpacho manchego, me gusta hacer fideuá, pero seguramente si la receta lo ve un experto dirá, pero muchacho, ¿qué estás haciendo? Bueno, a mí no me parecen sencillas. O sea, para mí sencillo es macarrones Gran con parte de tomate, ello ¿sabes? siempre he cocinado, pero a nivel muy básico. Sobre todo cuando empecé a vivir en Valencia dije, vale, aquí ya no está mi madre, hay que hacer algo. No voy a estar Claro. comiendo pizzas tarradillas todos los días. Y sí, siempre Creo que esa fase la hemos vivido y todos. siempre, pero de repente, sobre todo con mi chica Estefanía, es como que nos hemos picado mucho en la cuarentena a intentar, vamos a intentar esto. Y nos qué motivamos guay. porque entre los dos. No sé, ¿quién diría que Tu chica me ha prometido a mí un gazpacho manchego vegano. Eso lo tengo que decir, ¿eh? pues Lo digo aquí delante de toda España. Pues queda grabado. Y Hay un momento muy jodido en la vida de toda persona que ya ha superado los 30, que es ese momento en el que te has acabado la pizza Tarradellas, no te has comido los bordes porque... No es que te dejes los bordes. O sea, yo, por ejemplo, yo me dejo los bordes hasta de la Telepizza, de Pizza Hut, me lo dejo Te siempre. dejas Soy los ese tipo bordes. de persona. Pero pizza Tarradellas es como un imperativo. O sea, comerte los bordes de la pizza Tarradellas es, de alguna forma, o sea, tienes fe en ella. sí. Pero ese momento de que te la has acabado y has dicho... He cenado, pero ¿a qué costo, no? O sea, No estoy entendiendo nada. No me aporta, o sea, lo que te aporta, la experiencia de cenar pizza Tarradellas me aporta muchísima infelicidad. Sí. Muchísima infelicidad. A Yo me he mí- sentido muy infeliz muchas veces cuando he cenado pizza Tarradellas porque- y hubo un día porque que tienes- fue la última. Porque tienes muchas expectativas depositadas en ella, quizás. A mí la No, pizza ya Tarradellas- sé que me va a decepcionar. Sé perfectamente lo que es la pizza Tarradellas, pero cuando acabas de emanciparte, bueno, Claro. o llevas unos años, la comodidad de la pizza Tarradellas es brutal y es digna de alabanza. Pero llega un día en que te comes la última. La última. Ya. A mí me pasaba sobre todo porque decías, venga, me voy a Valencia y voy a aprender a cocinar y tal. Lo siguiente que ves es cocinar. Es que no es cocinar, es que yo era un desgraciado. Me hacía las pizzas Tarradellas en un puto microondas que dices... Yo también lo he hecho pero eso, si ¿eh? sabes que si la metes al horno, pedazo de cabrón, va a estar más buena. Y no, y era en plan de... Y ahí estaba, no Bueno, sé. yo estuve muchísimos años sin tener horno. Cuando yo vivía a los 18 años, no funcionaba el horno, nunca lo reparé. Yo qué sé, vivía sin horno y era como que yo me acostumbré al sabor de las cosas hechas con el microondas. O sea, para mí la pizza de Tarradellas era así. Entonces, cuando Hostia, la primera de vez verdad. que tuve un horno y fue como, hostia, que me he estado perdiendo. Claro, Bueno, para mí, entonces te parecerían buenas, claro. claro, para mí todo las cosas se hacían con el microondas o las freía, ¿sabes? Las A mí pizzas me no, pero- tranquiliza saber que yo jamás se me ocurrió hacerme una pizza en el microondas. Pues si te, No fui tan salvaje. decepcionaban al horno, pues al microondas, imagínate. Yo es que he sido un poco sibarita siempre, ¿eh? Que soy hijo único Ya. y nieto único. Es que, O sea, claro, me gusta mucho que el concepto sibarita sea pizza Tarradellas al horno. Ahí está el punto de... claro, fue donde más bajo caí fue con la pizza Tarradellas. Es lo más bajo. Bueno, lo más bajo, yo recuerdo la peor cena que me he hecho en mi vida. La peor. Una lata de atún. Una taza- Buenísima. Mojando con pan de sándwich. Ah, fantástico. Bueno, yo creo que Ni eso lo siquiera hemos- me hice el sándwich. O sea, era mojando pan de sándwich en el atún. Puede que esa o una morcilla. Una vez me hice una morcilla. Una unidad. Una unidad de morcilla frita y cené eso. Ya. ¿Cuál es vuestra peor cena? ¿Os la recordáis? Mi peor cena creo que Hostia. fue pasta que ya hice, que me había sobrado, pero que, o sea, sin ingredientes ni nada, y creo, no sé si le eché ketchup, pero ni siquiera un ketchup bueno, el ketchup más rastrero. Ya, hostia. ¿Qué El tal? ketchup malo es lo peor, además. Y, El que- y estaba agrio ahí Pasta pero con es que en ketchup. plan, lo que más me jode pensar eso es de, pues si había más cosas en la nevera, desgraciado.
por no cocinar. Ya. por no A mí cocinar. es que digo, hubo una época que pensaba, ¿cuánto me cuesta hacerlo? 5 minutos. ¿Y cuánto voy a tardar en comerlo? 3. No me compensa. Ya. O sea, tiene que... nunca entendí eso. Ahora ya las cosas han cambiado, pero... Joder, me he hecho cada pedazo de mierda de comida que flipas, ¿eh? Yo la peor, estoy acordándome, fue una, accidentada, porque cuando yo me mudé al piso en el que yo viví a los 18, previamente habían vivido mis hermanas. Y yo tenía 2 compañeras de piso. Y entonces un día hice un sobre de esos de arroz con movidas. Y yo pensaba que era de mis compañeras de piso, mis compañeras de piso pensaban que era mío, eso estaría ahí, no sé, era de años. Y cuando llevaba la mitad del plato de arroz con curry y tal, me di cuenta que la mitad eran gusanos. O sea, que ahora te lo venden en el Carrefour, en plan la proteína, no sé qué, insectos, qué puto asco. Vomité mucho, o sea, soy muy aprensiva con eso. Y fue... Porque ya, aunque no llevara gusanos, ya ese tipo de arroz da puto asco, ¿sabes? Igual con los gusanos estaba mejor, en realidad, de sabor, no lo sé. Pero eso fue horrible. Pero yo también he trabajado mucho la pasta con tomate, y ya está, en plan pasta con tomate frito. Yo he de decir también, y estoy muy orgulloso de ello, porque esto me sorprendió hace muy pocos años, 1 año o 2 a lo sumo, y ahora tú lo acabas de decir. Jamás, nunca se me ocurrió poner ketchup en la pasta. Nunca. Siempre ha sido, o sea, la pasta más básica que me he hecho, ha sido con tomate frito. Pero tomate frito. Claro. Pero jamás se me ocurriría poner ketchup. Jamás. A mí se me podría haber ocurrido. Yo igual lo he hecho, ¿eh? No sé. ¿Es acaso el éxito? No haberme ¿Es puesto acaso el nunca? éxito haber esquivado la pasta con ketchup? Pues puede ser. ¿Tú dirías que eres mejor tortillero o guitarrista? Tortillero, por supuesto. Sí. Bueno. Es mi gran pasión ahora. Y bueno, últimamente no paramos de hablar de la crisis de los 40 porque Excaliburcio y yo estamos metidos hasta el cuello en esta movida. Sí. Tú eres más, o sea, tienes 38, pero ¿cómo lo ves venir? ¿Lo estás viendo venir? Vaya que sí lo veo venir. Y aparte es en plan de... A veces de repente me mosqueo por cosas que luego me siento ya tranquilo y digo, ¿por qué te mosqueas por esta mierda? No sé si esto... ¿Crees que la crisis de los 40 es mosquearte por cosas? Es salir de mi casa y decir, venga, me voy al curro. Y en el primer paso de cebra, algún patinete casi me arrambla y me cago en su puta madre. Entonces voy por la calle y digo, hostia, como este semáforo tarda un montón en cambiar, voy a perder, voy a seguirme por el siguiente. Y si a mitad de calle se cambia, pues salgo corriendo por... O sea, es como pero eso que parece como de la crisis de los 60, ¿eh? Pues ya estoy ahí y empiezo a hacer unas cosas. Cosas de señor, de enfadarte con los patinetes. Ultra calculo todo, ahora voy a llegar al autobús, tengo que coger porque si no, no me puedo ir a tomarme una tostada con tomate antes. O sea, es como que estoy muy calculador y muy chinado. Yo he sido así siempre, que me sé los horarios del metro de memoria y hace 10 años que tengo coche. Doy fe de que tú eres calculador. Luego me pasan cosas que creo que molesta a mucha gente. No entiendo a la gente que no lleva auriculares. Es que no lo entiendo. Bueno, es que o la gente que está hablando con el WhatsApp y tiene el sonido de las teclas ahí. Me da un asco que no puedo. Bueno, eso es de persona más mayor. Y me toca siempre, yo no tengo carnet de coche porque siempre me he acostumbrado a ir en tren o en bus o en cualquier medio porque siempre ha sido fácil ir a Albacete, que es el máximo viaje que puedo hacer. Más aparte luego los que haga luego con la banda ya en la furgoneta. Claro, tú ya viajas bastante con el grupo, no... Claro, y luego te vas encontrando, es en plan, me acuerdo siempre una cosa y es que Estefanía me lo dijo, dice, hostia, es verdad. Siempre, si el tren tiene 12 vagones, el niño llorando va detrás de mí. Sí. De 200 asientos, eso es bastante el niño así. Llorando, de las teclas del WhatsApp. El que habla por teléfono de decir, venga, dilo. Me acuerdo una vez una señora que se cayó en un andén del bus, que se dedicó luego, pobrecita, al principio, pobre señora, vaya hostias ha pegado, llorando ahí, pobrecita, tal. Que tenía 39 contactos en el móvil, los 39 se dedicó a llamarlos. Hola, ¿cómo estás? Que me he caído aquí en el andén. Y yo, por favor, al número 20 ya, por favor, señora. Hostia, se me hizo el viaje Albacete larguísimo. ¿Y esto te pasa ahora que te acercas a los 40? O sea, antes no te daba tanta rabia. Yo creo que pasaría, pero como que no estaba más atento, supongo. O no lo sé. O sea, básicamente te estás convirtiendo en mí. Lo que pasa es que yo voy siendo así siempre, ¿sabes? Desde que uso de razón. Yo tengo 40 desde hace mucho tiempo. Bueno, hay algo que conecta muy directamente los patinetes y la gente que se acerca a los 40. Sí. O sea, hay algo hay una rabia interior solo de ver el patinete, que te entran ganas de ponerle la zancadilla, de empujarles, de tal. A ver, que a mí no me importa cada uno. Yo, por ejemplo, también uso la bici, pero no sé, voy a una velocidad normal, no voy haciendo un rally. Pero es que me acuerdo que incluso yo iba en bici a la escuela
Y al parar, que ya ves que no freno en seco ni nada, y yo no tengo retrovisores, pero sí voy frenando poco a poco tal, y se me estampó uno detrás, me hizo polvo, el chaval no se disculpó. Es en plan, no vayas a 40 kilómetros por hora en un patinete porque la hostia que te vas a pegar. Pero ya aquí en Valencia se han dado muchos casos de dos chicas que se estrellaron ahí en Guillén de Castro. La gente va como loca. Y se dice que es porque iban ambas mirando el móvil, las tontas del culo, por favor. Ya, bueno, O sea... yo si tuviera 20 años iría en patinete mirando el móvil, tengo cero dudas. Pero sí, a mí también me da mucha rabia. Yo no he dicho nunca en el Cosas que no, nunca he dicho odio los patinetes por no parecer un boomer perdido, pero los odio. hay algo interno, o sea, no quiero odiarlos porque sé que es de boomer odiarlos, pero los odio. Bueno, la última pregunta, y pasamos a Cosas que no, porque os veo ya en ese mood. Uh-huh. En los últimos años se ha popularizado el término metalpaco para referirse a la versión más rancia y cerrada del sector metalero. ¿Qué consejos nos darías tú como guitarrista de éxito para no ser unos metalpacos? A ver, yo en el fondo respeto a los metalpacos. Me explico, poder vivir la vida así y ser muy respetable. El problema sobre todo, ya no sé si eso se engloba dentro de los metalpacos, es esa friquez que tiene mucha gente en la música. A ver, que es en plan de, pues no va a venir a tocar aquí ¿no va a venir aquí a tocar a mi pueblo? Pues no voy a ir. Hombre, es que Metallica no va a ir a tocar a la puerta de tu casa, colega. Y lo dicen ahí como muy serios. Pues vaya puta mierda. Yo hubiera traído... El mundo no gira alrededor tuyo. Está bien tener tus preferencias, está muy bien tener muchas cosas, pero relájese, señor. Sí. Y cómprese alguna camiseta nueva. No vayan leyendas del rock con chupa de cuero. Eso no es sano. Claro. Ese consejo yo la verdad es que me parece muy, muy útil. En plan, vístete de acuerdo a la estación. Y no me estoy metiendo con la gente tal, pero a mí esa gente me ha dicho que yo no podía ir en bermudas. Que no puedo ir en bermudas, o sea, con los huevos cocidos. Yo estoy un poco de acuerdo, ¿eh? No, hombre, lo sé. O sea, en plan, cada cosa te respeta un poquito también. No sé qué consejo dar realmente. Bueno, yo creo que está guay. El consejo de no llevar cuero en agosto en Murcia está muy guay. Es lo suyo. Eso está muy bien. Vale, pues nada, pasamos a Cosas que no. Cosas que no. Que no, coño, que no. Pues nada, David, vamos con el Cosas que no, que es como una sección sagrada que solo nos saltamos en algún Paseando con Todo Mal o en algún especial Cosas que sí, porque obviamente no tiene cabida la negatividad, pero la negatividad siempre tiene un hueco en nuestro programa. Y cuando hacemos un Misery, pues siempre nos apetece saber también que le molesta a nuestros invitados, pero solemos empezar nosotros siempre para ir allanando el camino. Yo, mira, una de las cosas que me da mucha rabia últimamente es cuando... A mí que me llamen por teléfono me molesta en general. No sé qué opinas tú. ¿A ti te gusta que te llamen? Totalmente. Y los menos a mi batería Víctor, que sí se lo tengo permite. Eso del Antiguo y Nuevo Testamento en un audio de WhatsApp, no, por favor. Estamos muy, muy de acuerdo. Yo no, a mí me gustan los audios de WhatsApp largos, pero entiendo que no gusten. Pero esta gente que te llama por teléfono y tiene preparado un speech y te dan unas instrucciones. A mí me pasa mucho porque trabajo con muchos clientes y hay clientes que tienen una lista y te la sueltan sin que tú tengas ni papel, ni boli, ni nada. Y dices, ¿no sería más fácil que me enviases un WhatsApp o un email con toda la lista? Porque te dan una lista de instrucciones de tal. Pues mira, tienes que venir mañana a las 8 de la mañana y luego tienes que no sé qué, no sé cuándo. El planning lo tienes delante. ¿Por qué no me lo envías en un mail? Claro. No, te lo llaman y tú tienes que estar ahí preocupado por tomando nota. Y lo odio muchísimo. A mí una cosa que odio y no señalo a nadie y me pasa y nos puede pasar a todo el mundo. Pero a mí me pasa con ciertos alumnos de tienes la clase a las 10. A las 9:59 te has dado cuenta que tenías fiebre o que tenías médico. O sea, qué horror, tío, eso, avisarme un poco antes, joder. Ya. Es que luego me jode porque yo a veces a lo mejor tengo que cambiar una clase, pero aviso con mucha antelación. Y es que tengo médico. ¿Y que has sacado ahí 58 la hora cita, sí, y ahora te vas a las 10? En la sanidad la has sacado la es cita en plan, ahora. dilo claro, te has dormido y no te sale de los huevos. No. Mira, yo detesto la gente que alarga innecesariamente las conversaciones banales, ¿no? A veces hay que tener conversaciones banales, en el trabajo, donde sea, ¿no? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué frío hace hoy? Sí, ya está. O sea, a partir de ahí ya podemos cada uno hacer nuestra vida. Pero hay gente que no sabe zanjar las conversaciones banales y lo estira. Sí. Y empieza...
Hacía más frío ayer, no obstante. Sí. Ya, sí, bueno, pero hace frío. Ya veremos mañana, porque ahora han Sí, dicho, sí. y de repente estás como 25 minutos estirando una conversación que dices, por favor, no, o sea, esto no. Tenemos que tomar acuerdos como sociedad. 2 frases. ¿Qué tal estás? Bien, hace frío, sí. Y te vas. Y no se puede hablar más del tiempo en ese Exacto. sentido. A no ser que el ascensor, por ejemplo, el contexto del Exacto. ascensor te obliga y todo el mundo se Estiras siente un más poco. cómodo estirándolo. Pero cuando cada uno se tiene que ir por su lado, no lo estires. No lo estires. Y esta gente ignora los códigos universales, como es cuando la otra persona te dice, bueno, Claro. el bueno se respeta. El- Si a ti la otra persona te dice, bueno, se va. Claro. Bueno, se está Bueno, yendo. porque no te puedo decir, cállate, hijo de Claro. puta, que eres tontísimo. No te lo pueden decir. A mí me mola en Albacete, hay una conversación muy típica que es y el otro y ya está. Y ya Esa está. conversación. Maravilloso, pues, maravilloso. súper respetable. Súper Súper respetable. Tenemos mucho que aprender. Sí. Mira, hay otra cosa que más que odiar me incomoda muchísimo en ciertas situaciones, que son las situaciones en las que hay una actuación en vivo. Es decir, ya puede ser teatro, una charla, un concierto. Y es cuando tú quieres... Una vez yo llego a los sitios, ya de alguna forma como que respeto mucho el evento. Muchísimo. Aunque igual no ha empezado, pero ya hay como un silencio y hay un tal. Me incomoda mucho que haya alguien al lado que me esté hablando o que quiera decirme algo. Ya. Me Sí, incomoda sí. mucho porque no les respondo. Les dejas en visto. Les en la dejo vi- en visto en la vida real. Pero me incomoda porque respeto más el evento que la persona que tengo al lado hablándome. Ya. Aunque la quiera mucho y sea muy amigo mío, y me siento muy incómodo porque realmente igual me están preguntando algo y yo les asiento con la cabeza así como Cállate. diciendo luego te lo comento. Me incomoda hasta el punto en que si me tengo que ir antes o lo que sea, igual no me despido. Ya. Y parezco un gilipollas, parezco que no quiero contestar, que ignoro a la gente, que tal, y me siento un poco incómodo. Vaya. Bueno, a mí me da mucha rabia esta gente que ves en sus stories o en su Instagram, no necesariamente influencers, ¿no? Que tienen siempre la casa súper ordenada y súper limpia, que yo pienso, bueno, yo me siento una cucaracha al lado de esta gente, porque pues, yo siempre tengo cosas por el medio. Yeah. O sea, no sé, esta gente que limpia todos los días, ¿de dónde sacan el tiempo? Esta casa es un poco así, ¿eh? Te No, voy a esta decir. casa está limpia, pero se nota que Está bien, sí, está es muy- real, es una casa real. Sí. Sí, Yo me refiero sí, a esta gente que vive en casas irreales, ¿cómo lo hacen? Viven en un catálogo. Pero que no Sí, viven sí, ahí, sí. o sea que yo creo que viven en la casa de enfrente y se alquilan una casa para hacer stories, porque yo me siento una cucaracha, digo, joder, es que me van a quitar los gatos los servicios sociales al final. Sí, da mucho asco. ¿De dónde sacan el tiempo para tenerlo todo siempre así de ordenado? Todo en su puto sitio. Es que no puedo, me da mucha rabia. Voy a cambiar un poco algo de que no me gusta. Creo que es un poco fusilada de algún monólogo de Berto Romero o de esto No pasa nada. No importa, ellos Pero- nos fusilan más a nosotros. de lo que Pero, vale. pero bueno, realmente tengo dos. Voy a empezar con una más simple. Una de las cosas que me mola mucho hacer pasta carbonara fake, que no es una receta que no probaría ningún italiano. Respetable. Pero hay una cosa que es me gusta echarle puerro, porque creo que el puerro queda muy bien El luego puerro en la es la salsa hostia. y es de puta Sí. madre. Y alguien lo dijo en un monólogo y me identifico. Vamos a ver, si yo compro el puerro, ¿por qué me cobras el puerro, me lo pesas Ya, y y luego, luego me quitas lo verde? Y ya me has cobrado todo entero. Y lo siguiente, ¿y si me quiero quedar lo verde? Ya, ¿Por lo qué verde me lo tienes además, que cortar? si lo verde lo cortas muy pequeño, es como cebollino. Sí, o sea, te se puede hace hacer papel de cosas. cebollino. Eso me molesta. Y otra cosa que es en plan de, ¿esto cuándo sale? ¿El domingo? Sí. A ver si el lunes se hace realidad. Queridos vecinos de la puerta 12 que vivís encima mío, no subo a deciros nada cuando arrastráis los muebles de esa forma, porque tengo miedo de que me abráis la puerta y la tengáis que abrir con los dientes, porque es que no tenéis brazos. Porque es que si no, no me explico cómo que le pegáis cabezazos a las sillas. Ya, tío, esos sonidos. Es muy bestia el sonido que creáis. Y cuando vais a comer, ¿qué tenéis? La cocina muy cerca del salón y tiráis los platos desde la cocina y caen en la mesa. O sea, si estáis oyendo esto, suscribiros a este podcast, al Patreon también, por favor. Pero, por ejemplo, Pero, por favor, dejad de espero que hacer- si esto pasa el domingo, el lunes se acabe se esta acabe. historia ya. Yo tengo que decir que es un tema muy interesante y del que se ha hablado muy poco. Esa gente que arrastra muebles, porque tú puedes arrastrar muebles en una circunstancia muy concreta. Un día, por lo que sea, arrastras un mueble. Pero hay gente que arrastra muebles a diario. ¿Por Sí. qué? ¿Cuál es el fin?
Es una movida, porque yo me visualizo a mí mismo y no entiendo, o sea, yo no muevo mis muebles a menudo. No, claro, tú un día, por lo que sea, arrastras muebles. Pero esta gente, yo también he tenido vecinos que arrastran muebles a diario. Y me gustaría que alguien nos lo contara, ¿no? ¿Hay algún tipo de... O sea, no es algún tipo de parafilia? ¿Esta gente arrastra muebles porque le produce algún placer? ¿Es esta gente que tiene la casa siempre ordenada porque siempre están cambiando los muebles de sitio? Yo es que mi teoría es esa, porque por ejemplo, cuando tú te levantas y sin querer arrastrar la silla, la longitud del sonido es ¿no? Entonces si ya es Claro. aquí están pasando dos cosas. Efectivamente, como mis vecinos que no tienen brazo y lo empujan a cabezazos en las sillas, o que se te ha enganchado, yo qué sé, el cinturón o la chaqueta y oye, qué mala suerte. Pero joder, todos los días tienes muy mala suerte, Ya. chico. Es una cosa que no entiendo, porque mira, a mí me gusta tocar la guitarra, pero yo no tengo que tocar a un volumen atronador por mí y por mis vecinos. Es una falta de Doy tal. fe, además tú eres muy Y aquí me respetuoso. pasa eso porque a veces estoy aquí en el salón donde estamos ahora mismo y empieza el tío a arrastrar los muebles, digo, ya está el imbécil este. Me voy a mi habitación y entonces el gato gordito empieza a maullar. Porque ese gato no quiere que esté yo en casa. Ya, ese es el tema que no pero nos es has que el contado remate antes, a las claro. 2, estoy siendo las 2:30 queriendo echar una siesta media hora. En el deslunado donde duermo, una chica canta ópera a las 2:30. Ay, mira. Espero que comas después, porque si comes ahí guay y pegas esos gritos, pero ves, eso ya como cantas ópera está muy bien visto. Ya, Es pero de- bueno, a las 2:30 de la mañana no sé. Que la De aguanta, colega, mira, que no viene, aguanta. viene el gordito porque me está escuchando el gato, ¿eh? Es que tu teoría es que el gato no te acepta, ¿no? Sí, el gato ya estaba aquí cuando yo llegué a este piso y el gato lo entiende que El gato tiene una pelea contigo para ver quién es el macho alfa, ¿no? De la casa. es algo así. Estefanía dice que no, que es que el gato es así. Ya. Bueno, es verdad que el gato te mira El regular. gato no me hace el fuck you porque su pezuña no está diseñada para eso. Si pudiese, lo haría. Pues bueno, pues ya está. Y antes de irnos, siempre pues pedimos a nuestros invitados que nos recomienden una canción, en este caso pues de tu grupo. De mi grupo. Uy, qué difícil es eso. Me gusta mucho. Recomendaré la número 5, que es Childhood Zen, de nuestro nuevo disco. De nuestro, vale, pues muchísimas genial. gracias A vosotros, un por placer. habernos recibido en tu casa. ¿Os gusta mi tortilla y el alioli? Ya os haré más, ¿eh? Está de puta madre. Vale, estupendo. me quedo Sí. tranquilo. Pues nada, la semana que viene Más y I.O. o peor.